Hola a todos, nos toca hablar en esta oportunidad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo es uno de los trastornos gastrointestinales crónicos recurrentes más comunes mundialmente, ¿sí? Es una patología muy frecuente que está subdiagnosticada debido a que la mayoría no consulta al inicio, y basándonos en los síntomas o en el síntoma predominante, podemos decir que un 10% de la población presenta pirosis diaria, un 15% una vez por semana, un 33% una vez al mes, y se calcula que alrededor del 30% de la población consume antiácidos u otros inhibidores de bomba más de 2 veces por mes. También que después de los 50 años la frecuencia de los síntomas aumenta, más del 20% de la población tiene síntomas de reflujo y la mayoría de los pacientes se automedican sin consultar, por lo cual la estadística o determinar la prevalencia de la patología resulta bastante difícil debido a la gran cantidad de casos subdiagnosticados o no diagnosticados por la falta de consulta. En primera instancia, es importante definir lo que es el reflujo gastroesofágico, que es un evento fisiológico normal que tenemos todos. Es el paso espontáneo del contenido gástrico hacia el esófago. Esto es un evento fisiológico que tenemos todos, que se produce en todas las personas, pero no causa daño en la mucosa o no genera síntomas específicos en forma frecuente, gracias a los mecanismos que limitan la entidad. Tenemos que saber que el contenido gástrico que sube al esófago tiene diferentes componentes. Tiene ácido clorhídrico, pepsina y bilis. Bueno, de esta manera, entonces, el reflujo gastroesofágico puede ser un evento fisiológico normal ante un exceso de comida o de bebida que causan reflujo o síntomas del mismo en un sujeto normal, por ejemplo, un asado o un evento, una salida, que hay un aumento excesivo de un consumo tanto de bebida como de comida y puede generar transitoriamente síntomas de reflujo. En ese caso, el paciente con reflujo asume que sus síntomas son algo normal por lo que ha ingerido, y esto estamos considerándolo que es un evento fisiológico porque es transitorio. Ahora, acá podemos definir o diferenciar cuándo el reflujo gastroesofágico se transforma en patológico. Entonces, el reflujo se convierte en patológico o en enfermedad cuando es persistente, es decir, los síntomas predominantes del reflujo son persistentes, severos y que alteren la calidad de vida de esa persona que sufre esos síntomas y que motivan la consulta. En ese momento es cuando podemos ya diferenciar de un reflujo fisiológico y cuando se transforma en patológico, porque presenta síntomas con una frecuencia determinada que alteran la calidad de vida de una persona. Diferentes definiciones fueron estableciéndose respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, desde que cualquier síntoma o sospecha de complicaciones derivada del paso del contenido gástrico hacia el esófago, la caracterización por síntomas y o lesiones orgánicas que afectan al esófago y que pueden afectar laringe, faringe y vías respiratorias inferiores, la presencia de síntomas y riesgo de complicaciones relacionados con el reflujo que alteren la calidad de vida, hasta llegar a la definición de Montreal, que establece que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando el reflujo provoca síntomas molestos y o complicaciones, que los síntomas típicos de la enfermedad por reflujo son la pirosis y la regurgitación. Los síntomas relacionados con la enfermedad por reflujo se consideran molestos cuando afectan la calidad de vida del paciente. Los síntomas que no son considerados molestos no deben diagnosticarse como enfermedad por reflujo. Y se consideraron molestos los síntomas leves experimentados 2 o más días por semana, o los síntomas moderados o severos experimentados al menos uno por día por semana, o la presencia de síntomas nocturnos que alteren la calidad de vida de una persona.
Esta diapositiva establece los diferentes trabajos publicados en Estados Unidos y en Europa respecto a la prevalencia de los síntomas de la enfermedad por reflujo, para acercarse a la definición de Montreal. Si bien en Latinoamérica es escasa la literatura publicada respecto a los síntomas, a la prevalencia de los síntomas de la enfermedad por reflujo. Esta diapositiva muestra un trabajo hecho en Argentina de Chioca y colaboradores, donde establece la prevalencia de la enfermedad por reflujo definida por síntomas. En este trabajo se vio que la prevalencia de pirosis y o regurgitación semanal fue de un 23%, y la pirosis y regurgitación severa a moderada, al menos 2 veces por semana, fue del 11.9%. También en este trabajo se estableció que la prevalencia de pirosis y o regurgitación fue más alta en personas obesas que en personas con un índice de masa corporal menor a 30, que los individuos con pirosis y regurgitación al menos semanal tenían significativamente mayores probabilidades de sufrir asma que los individuos sin síntomas de reflujo. Para hablar de la enfermedad por reflujo tenemos que conocer previamente los mecanismos antirreflujo que forman parte de los factores defensivos que evitan la aparición de la enfermedad. Estos mecanismos antirreflujo son varios. Uno es el esfínter esofágico inferior, o sea, la tonicidad del esfínter, los pilares diafragmáticos, que son 3, el ángulo de His, que es el ángulo que se forma en la unión del esófago con el estómago, la curvatura mayor. El clearance esofágico es el cuarto mecanismo antirreflujo, que está constituido por la peristalsis esofágica, la gravedad, obviamente, la saliva, que cumple la función de barrido, y la barrera epitelial o la capa epitelial, que también forman parte del mecanismo antirreflujo. Entonces, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como dijimos en la diapositiva anterior, tenemos factores protectores y factores agresores. Dentro de los protectores, repetimos lo que se dijo en la diapositiva anterior, está la saliva, la depuración, es decir, el vaciamiento esofágico, la tonicidad del esfínter, la resistencia tisular, que estaría dada por la capa del epitelio estratificado del esófago, el clearance o peristalsis esofágica, vaciamiento gástrico, que también una buena motilidad o un buen vaciamiento gástrico es un factor protector, y la barrera del moco superficial. Y los factores agresores serían los elementos contenidos en el jugo gástrico, el contenido gástrico que se refluye, ¿sí? El reflujo ácido, que tiene alto contenido de ácido clorhídrico y de pepsina, o la presencia de reflujo alcalino, que serían el reflujo mixto con la presencia de sales biliares, la presencia de enzimas pancreáticas y la alteración de la motilidad tanto gástrica como la esofágica, serían los factores agresores. Conociendo entonces los factores protectores anatómicos y los factores agresores, no hay enfermedad por reflujo gastroesofágico mientras se mantenga un equilibrio entre ambos. Cuando hay un desequilibrio entre los factores protectores y los factores agresores, predominando estos últimos, se genera la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo que nosotros hacemos con los diferentes tratamientos en la enfermedad por reflujo es modificar la balanza en predominio de los factores protectores para disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida del paciente que sufre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dicho lo anterior, tenemos que saber que ese desequilibrio en favor de los factores agresores estaría dado por la presencia de diferentes factores de riesgo, como la edad mayor de 40 años, el sexo masculino tiene mayor predisposición a la enfermedad por reflujo, los hábitos o los malos hábitos higiénico-dietéticos, el tabaco, el ejercicio físico intenso, el estrés, la obesidad, o hablando de un índice de masa corporal mayor a 30, el consumo de drogas, diferentes drogas que favorecen o alteran, digamos, algunos de los elementos protectores fisiológicos, y la presencia de la hernia hiatal.
La enfermedad por reflujo no erosiva, el ERNE, es una variante de la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Es la variante clínica más frecuente, alrededor del 60%, y bueno, la endoscopía, que es uno de los elementos diagnósticos, nos permite hacer la primera clasificación o diferenciación de la enfermedad por reflujo en erosivo y no erosivo según la presencia o la ausencia de lesiones endoscópicas. En la enfermedad por reflujo no erosiva, que es la variante más frecuente, se caracteriza porque predominan síntomas típicos, la pirosis y la regurgitación, entre otros síntomas que puede haber, pero no hay lesiones endoscópicas demostrables, es decir, hay ausencia de lesiones en la endoscopía, por lo cual una endoscopía normal en un paciente que tiene síntomas de reflujo no se puede considerar que no tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es una endoscopía negativa para esofagitis, pero no negativa para la enfermedad por reflujo. Ahora, en estos pacientes, ¿cuándo biopsiamos o cuándo no biopsiamos? La única opción de biopsia en los pacientes que tienen síntomas de reflujo y que tienen una endoscopía normal es ante la sospecha de una esofagitis eosinofílica, que es una entidad autoinmune, inmunológica, donde la endoscopía puede ser normal o tener un patrón típico de esofagitis eosinofílica, lo pueden buscar, y en ese caso sí se biopsia en los tres cuadrantes, el cuadrante esofágico inferior, medio y superior, para el diagnóstico definitivo de la esofagitis eosinofílica. La fisiopatología en el caso de la enfermedad por reflujo no erosiva es la hipersensibilidad visceral, donde hay una presencia de un defecto neuronal esofágico a nivel periférico o central que crea una percepción aumentada del estímulo esofágico. ¿Qué quiere decir esto? Que ante estímulos normales o ante mínimos estímulos, el paciente percibe síntomas importantes de reflujo. Se reconoce clínicamente por la alodinia y la hiperalgesia, y los pacientes con ERNE son hipersensibles al ácido. Para el diagnóstico tenemos elementos clínicos y los exámenes complementarios. Dentro de los clínicos tenemos los signos y síntomas típicos de la enfermedad por reflujo, signos y síntomas atípicos y los síntomas de alarma. Dentro de los síntomas típicos o de la sintomatología esofágica, la pirosis y las regurgitaciones ácidas son los síntomas típicos y que tienen aproximadamente un 90% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Otros síntomas esofágicos o digestivos son los eructos, la sensación de plenitud postprandial, la presencia de hipo o náuseas, dolor epigástrico y halitosis. Todos habitualmente postprandiales y posturales, o sea, al decúbito o al agacharse. Dentro de los síntomas atípicos o extraesofágicos está el dolor torácico no cardíaco, la broncoaspiración o los ahogos nocturnos, la tos crónica irritativa y persistente, que debe ser una tos seca irritativa de más de 6 meses de evolución, el asma crónico, la odinofagia o la difonía persistente, también al mismo tiempo de evolución, alteración del esmalte dentario, faringitis, otitis, laringitis, la muerte súbita del lactante en neonatología o en pediatría es una de las causas de reflujo, y las arritmias. De los síntomas extradigestivos o los atípicos, el dolor torácico no cardiogénico, la broncoaspiración, asma o los ahogos nocturnos y la tos crónica irritativa serían los más importantes o los más frecuentes. Algo importante a tener en cuenta, una de las características más importantes probablemente asociadas a las complicaciones, es el reflujo ácido nocturno, que es cuando el paciente se encuentra acostado, que no tiene defensa de la gravedad, ni está consciente para defenderse de las microaspiraciones. Entonces esto genera reflujos o regurgitación ácida nocturna que le impiden dormir
y semejan en ocasiones un cuadro grave de ahogo nocturno. La presencia de síntomas nocturnos como los ahogos o el dolor torácico nos hace pensar en una complicación o de un reflujo severo. Y dentro de los síntomas de alarma que nos hacen pensar en complicaciones tenemos la disfagia, la hemorragia digestiva alta, la pérdida de peso, deterioro del estado general, la anemia. Son todos síntomas que nos hacen pensar en enfermedad grave y en complicaciones. Respecto a los estudios complementarios, ¿cuándo vamos a realizar estudios complementarios diagnósticos? En el caso de diagnóstico incierto, personas mayores a 40-45 años, según la cronología de los síntomas, si tienen más de 3 años de evolución o hay síntomas recurrentes, síntomas asociados a complicaciones, pobre respuesta terapéutica, manifestaciones atípicas, extradigestivas. Esto está en discusión, no siempre se hacen endoscopía o estudios complementarios por manifestaciones atípicas, necesitan otros factores. La presencia de disfagia sin lesión orgánica, la presencia de dolor torácico no cardiogénico sin respuesta al tratamiento, la sospecha diagnóstico de enfermedades sistémicas y evaluación pre y postoperatoria. Repasando entonces, para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo tenemos el cuadro clínico, los síntomas que dijimos antes, típicos y no atípicos, y los exámenes complementarios de los cuales tenemos la radiología contrastada, la endoscopía, manometría, tanto convencional como alta resolución, pH-metría de 24 horas y lo nuevo es la pH-impedanciometría esofágica de 24 horas. Como primera herramienta diagnóstica, la prueba terapéutica con IVP a dosis máxima por 4 semanas, o sea, un mes, en forma continua, es un elemento que sirve como elemento diagnóstico, tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Respecto a la radiografía contrastada, que es la seriada esófago gastrodenal, tiene un valor limitado para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo, pero es de utilidad para evaluar las complicaciones, en el caso de sospecha de complicaciones, y es el gol estándar para el diagnóstico de las hernias, tanto hiatales como parahiatales. Tiene un 20% de falsos positivos para la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Como otro elemento diagnóstico y el que tenemos más disponible de primera línea dentro de los estudios complementarios es la endoscopía digestiva alta. Es la técnica de elección para evaluar esofagitis. Como dijimos antes, la endoscopía es un método que nos permite hacer la primera clasificación de la enfermedad por reflujo en erosivo y no erosivo. En el caso de la presencia de erosiones de la mucosa, hablamos de reflujo erosivo, donde vamos a evaluar la esofagitis, y el ERNE o reflujo no erosivo, donde no encontramos lesiones endoscópicas. Respecto a la otra utilidad de la endoscopía es que más allá de poder diferenciar o evaluar la presencia de lesión mucosa, nos permite descartar otras patologías orgánicas como tumores o divertículos que también pueden dar síntomas similares.
La segunda clasificación que nos permite la endoscopía en el caso del reflujo erosivo es la clasificación endoscópica de la esofagitis, es decir, la clasificación endoscópica de la lesión mucosa. Para esta clasificación la que utilizamos es la clasificación de Los Ángeles, que divide a la esofagitis en grado A o leve, donde puede haber una o más grietas en la mucosa, erosiones menores a 5 milímetros de longitud, limitadas por pliegues mucosos, es decir, que no hay confluencia de los mismos y que habitualmente abarcan hasta el 25% de la circunferencia. La grado B, ahí vemos una imagen de la esofagitis A. La grado B es una o más grietas mucosas, pero son mayores a 5 milímetros de longitud, limitadas por pliegues mucosos, también sin continuidad entre los pliegues, es decir, no hay confluencia. También pueden abarcar entre el 25% o más de la circunferencia, pero lo importante es que son erosiones más largas, son erosiones mayores a 5 milímetros. Acá vemos la imagen de erosiones que son diferentes a la grado A. Tanto la A y la B son esofagitis leve. La grado C es una o más grietas mucosas continuas entre las cabezas de 2 o 3 pliegues, los cuales involucran menos del 75% de la circunferencia, es decir, acá ya hay un compromiso entre el 50 y el 75% de la circunferencia del esófago, y lo importante aquí es que hay tendencia a la confluencia y retracción. No tiene importancia la longitud de las mismas. Ya tenemos imágenes hay una confluencia en este sector inferior y son erosiones que abarcan más del 50% de la circunferencia. La grado D, ya hay compromiso, hay grietas mucosas, las grietas mucosas que involucran más del 75%, pueden involucrar el total de la circunferencia y hay tendencia a la confluencia en casi todos los sectores. Aquí tampoco importa la longitud de las erosiones. Esta es una imagen donde vemos un compromiso circunferencial con estenosis, retracción y compromiso de toda la circunferencia esofágica. Tanto la grado C como la grado D son esofagitis severas. Otro que nos permite establecer la endoscopía es la presencia del esófago de Barrett, que es una consecuencia o una complicación de la enfermedad por reflujo. Es una condición en la cual el epitelio columnar sustituye al epitelio escamoso en el esófago distal. Es una forma incompleta de metaplasia intestinal, llamada metaplasia intestinal especializada, con presencia de células caliciformes, mucosecretantes, que predispone al adenocarcinoma, si bien la incidencia de cáncer en Barrett no es alta. Además, la endoscopía nos permite diferenciar los distintos tipos de Barrett, ya sea Barrett circular o en lengüetas, y en base a la longitud, si es un Barrett corto, menor a 3 centímetros, ultra corto, menor a 1 centímetro, o Barrett largo, mayor a 3 centímetros. Dentro de los estudios complementarios se encuentran los estudios funcionales del esófago, donde la manometría esofágica y la pHimetría esofágica son dos métodos de estudio, pero que se hacen en forma conjunta. La manometría esofágica, como vemos ahí, es un estudio funcional donde se evalúa la actividad motora del esófago y su funcionalidad. Podemos ver ahí la primera onda, que es durante un trago de agua, se ve la contracción de la faringe, la onda faríngea, con la apertura o la relajación del esfínter esofágico superior, lo que desencadena, que estas serían las ondas primarias, que la deglución desencadena la peristalsis o las ondas secundarias, que son normales, del cuerpo esofágico, que permiten la propulsión del bolo alimentario. Entonces tenemos las ondas del esófago, que deben ser secuenciales, y al mismo tiempo que se va produciendo la peristalsis en el cuerpo del esófago, podemos ver, se evalúa la
apertura o la relajación del esfínter esofágico inferior para el pasaje del contenido esofágico hacia la cavidad gástrica. Respecto a la pHimetría esofágica, es un método que se utiliza un catéter con un sensor de ácido en un extremo. Es una sonda muy finita que se coloca, vemos ahí en el gráfico cómo queda el paciente con la pHimetría. Es un método que sirve para censar todos los eventos de reflujo o de ascenso del contenido gástrico hacia el esófago. Como tiene un sensor de pH ácido, todas las veces que el contenido gástrico refluya hacia el esófago, si es ácido, lo capta este sensor y lo detecta como evento de reflujo. Esta es otra diapositiva donde vemos el equipo de manometría esofágica, el manómetro, que es una técnica de registro de la actividad motora del esófago basada en la detección y en la cuantificación de los cambios de presión intraluminal originados por las contracciones de la pared esofágica. Hacia la izquierda vemos la imagen del manómetro que se conecta a una computadora que tiene un software de manometría, y a la derecha vemos una imagen similar a la anterior donde vemos una deglución, un trago, donde evaluamos la apertura del esfínter esofágico superior, la peristalsis esofágica, o sea, las ondas del cuerpo del esófago, y la relajación del esfínter esofágico inferior. Esto es un trazado normal de la función de la actividad motora del esófago. La manometría en la enfermedad por reflujo tiene solo dos objetivos o dos funciones. No es elemental para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo, pero se realiza junto con la pHimetría porque tiene dos objetivos. Primero, descartar otros trastornos motores que pudieran tener síntomas similares a la enfermedad por reflujo, y se lo descarta con este método. Y el segundo objetivo es posicionar o ubicar la zona de alta presión, la zona de la unión esófago-gástrico, para colocar posteriormente el catéter de pHimetría 5 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica. Por lo cual, la función de la manometría es posicionar o ubicar la unión esófago-gástrica para colocar posteriormente el catéter de pHimetría o pH impedanciometría. En esta diapositiva vemos lo que ocurre en una esclerodermia con una manometría. Vemos que hay un fallo en la fuerza de propulsión. Fíjense en el cuadrante superior donde hay una deglución normal y la peristalsis esofágica, así como el esfínter esofágico inferior, se encuentran normales. En la esclerodermia vamos a ver que no hay, sobre todo en la parte del músculo liso, no tenemos prácticamente una actividad motora del cuerpo esofágico. Vemos que tienen ondas muy pequeñas o casi ausentes, y a su vez el esfínter esofágico inferior tiene una presión baja, o sea que hay un esfínter esofágico inferior hipotensivo. En el trazado del cuadrante superior derecho también es lo mismo. Vemos la esclerodermia donde las ondas esofágicas tienen bajas presiones y el esfínter también inferior es hipotensivo. Otro elemento importante que podemos ver en la enfermedad por reflujo es, en esta diapositiva, este gráfico, vemos la presencia o la aparición de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que forman parte o es la base de la fisiopatología de la enfermedad por reflujo, donde vamos a ver en la primera parte donde dice espontáneo, que vemos que hay una relajación del esfínter esofágico inferior sin haber una deglución. No hay ondas en el cuerpo esofágico, por lo cual no hay una deglución y el esfínter esofágico inferior se relaja, lo que permite el pasaje del contenido ácido, del contenido gástrico, digamos, hacia el esófago. Vemos la caída del pH en la línea roja sin mediar una deglución. Esa es la fisiopatología pura de la enfermedad por reflujo. Respecto a la pHimetría esofágica de 24 horas,
Es una técnica de registro que cuantifica los cambios de pH en el esófago, permitiendo medir en forma directa el reflujo gastroesofágico ácido. El sensor de pH se coloca a 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior, calculado por manometría previa. Mide el contacto del ácido con la mucosa esofágica, relacionando así la acidez con los síntomas, los alimentos, las emociones, el trabajo, el sueño, etc. Esto nos permite correlacionar el cuadro clínico con lo que sucede en el paciente. En la imagen vemos de qué consta la pHmetría. Tenemos el aparatito, el Holter, que es como un aparato de presurometría, el catéter y las soluciones buffer con los cuales se calibra el catéter, y cómo queda el paciente una vez conectado con el catéter que se coloca por la nariz y queda conectado durante 24 horas al aparato, al Holter. Es un estudio de 24 horas que mide en 24 horas todos los eventos que suceden en el paciente. La pHmetría convencional tiene algunas falencias y un amplio margen de error debido a que solo mide o solo censa reflujo ácido, y debemos tener en cuenta que tenemos reflujos de diferentes tipos: ácido, alcalino o mixto, por lo cual hay ácido, débilmente ácido o alcalino. Por lo cual, este método solamente va a medir o a censar reflujo ácido patológico. Los otros reflujos los deja fuera. Tampoco puede diferenciar si esto es un evento de reflujo o si es un trago, una ingesta de algo ácido. Como falencias tiene esos dos elementos, y aparte muchos reflujos altos, sobre todo el reflujo laringofaríngeo, que muchas veces solo el 30% de los reflujos altos son ácidos. Cuando llegan a la región superior ya son alcalinos, por lo cual el sensor de pH no los capta como reflujo. Entonces tiene diferentes falencias. De todas maneras, a pesar de ser un método con falencias, es de utilidad, se sigue usando en determinadas situaciones, y el objetivo que tiene es la cuantificación del tiempo de exposición al ácido y la correlación de los síntomas con los reflujos ácidos. En este trazado vemos un trazado de pHmetría. Vemos con el sensor colocado a 5 centímetros del esfínter esofágico inferior. Vemos lo que pasa en un paciente normal que no tiene reflujo. Vemos que el trazado de línea azul está todo por encima de 4, o sea, la línea recta rosada es el límite entre el pH 4, por arriba es más de 4, por debajo es menos de 4. Por lo cual, en el primer trazado vemos que el paciente no tiene reflujos, es un paciente normal. Diferente al trazado de la derecha, donde el sensor está a 5 centímetros, pero en un paciente con reflujo, vemos cómo cae el trazado por debajo de la línea de 4 en varias situaciones, por lo cual esto habla de que el paciente tiene un reflujo patológico ácido, porque capta el sensor de pH ácido. En los gráficos de abajo vemos un paciente normal con un sensor colocado a 10 centímetros del esfínter esofágico inferior, o sea, en la región superior, para determinar si tiene un reflujo alto. Hay catéteres que vienen con dos sensores, uno inferior y otro superior. Vemos que el sensor no capta ácido, vemos todo el trazado por encima de 4. Y el sensor a 10 centímetros en un paciente con reflujo, vemos la caída del trazado por debajo de 4 en diferentes situaciones. Esto es la interpretación, a grosso modo, de la pHmetría en un paciente normal y en un paciente con reflujo patológico. Lo dicho anteriormente, la pHmetría de 24 horas tiene pocas indicaciones actualmente. En la evaluación pre- y postoperatoria, en la evaluación de la respuesta al tratamiento médico o quirúrgico, teniendo en cuenta si ya tiene una pHmetría patológica inicial previa. En el caso del reflujo sintomático con endoscopía normal, es discutible de si iniciar una pHmetría convencional o una pH impedanciometría. Y respecto a síntomas típicos con mala respuesta al tratamiento, si tiene una pHmetría patológica antes del tratamiento, sí se justifica realizar una pHmetría de control convencional.
Bueno, como dijimos anteriormente, la pH impedanciometría es el gold estándar actualmente en la Argentina para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Esta es una imagen del catéter de pH impedancio, donde vemos es una sonda similar al de pHmetría convencional, pero tiene un sensor de pH que es el puntito rojo, que pueden ser con 1, 2 o 3 sensores de pH. Y tiene 6 canales de impedanciometría, que son anillitos metálicos distribuidos a distintos niveles del esófago. Este es el catéter estándar, un canal de pH y 6 canales de impedanciometría. Respecto a la impedanciometría, bueno, dijimos es el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Permite la posibilidad de detectar y cuantificar el movimiento del bolo en el esófago y diferenciar entre movimientos anterógrados o retrógrados, es decir, diferenciar entre tragos o eventos de reflujo. Puede detectar además cualquier tipo de reflujo, ya sea gas, líquido o mixto, si es ácido, débilmente ácido o si es alcalino también, y permite correlacionar todos los tipos de reflujo con los síntomas. Este es un gráfico del trazado que determina la impedanciometría. Vemos cuando el contenido es anterógrado, donde cae la impedanciometría en forma anterógrada, y la diferencia con lo retrógrado. Esto nos permite diferenciar si es un trago, en el caso de anterógrado, o si es un reflujo, un evento de reflujo, en el caso de ser retrógrado. Rápidamente, este es otro gráfico que permite diferenciar entre lo que es un reflujo ácido, donde vemos la caída retrógrada de la impedanciometría con la caída del pH, que es el último catéter, el último trazado, perdón, del canal, y esto nos permite establecer que es un reflujo ácido. A diferencia del no ácido, vemos la caída de impedancio retrógrada, pero el canal donde mide el pH se mantiene sin caída, por lo cual esto es un reflujo no ácido. Y este es otro gráfico donde podemos diferenciar entre reflujos líquidos, donde vemos caída de impedanciometría en todos los canales, mixto, donde el aire aumenta la impedanciometría y vemos un aumento y posterior caída, y cuando es un reflujo de gas, un eructo por ejemplo, vamos a ver un aumento de la impedanciometría en todos los canales. Muy poco sobre la manometría de alta resolución, es un método nuevo que reemplaza la manometría convencional y permite determinar diferentes alteraciones motoras del esófago, permite mediciones objetivas de las fuerzas que impulsan los alimentos y el líquido de la faringe al estómago, tiene una habilidad para predecir el éxito o el fracaso del transporte del bolo, puede distinguir la interacción dinámica entre los componentes de la barrera antirreflujo, esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática, y tiene un mayor rédito diagnóstico que la manometría convencional. Este es un gráfico, como se vería en la manometría de alta resolución, un trago normal de un paciente, y vemos la apertura del esfínter esofágico superior, el aumento de la presión secuencial del cuerpo esofágico, donde vemos la progresión del bolo, con la relajación correspondiente del esfínter esofágico inferior. No voy a explayarme mucho en esto, pero es para que vean un gráfico de cómo se vería un trazado de una manometría de alta resolución. Por último, respecto al tratamiento de la enfermedad por reflujo, sabemos que hay distintos elementos en el tratamiento, así como es multicausal la enfermedad. Tenemos medidas mecánicas, medidas higiénico-dietéticas o modificación de hábitos higiénico-dietéticos, reducción de la acidez gástrica y los fármacos que actuarían sobre la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Respecto a las medidas mecánicas, tiene que ver con la masticación, una masticación lenta, el decúbito, es decir, al acostarnos, los pacientes que tienen enfermedad por reflujo deben mantener una posición a 45 grados, es decir, con una elevación del torso de 15 centímetros en la cabecera de la cama para evitar el reflujo nocturno.
evitar movimientos bruscos y evitar la presión abdominal, es decir, no usar ropas ajustadas para evitar o favorecer, digamos, la aparición, para evitar la aparición del reflujo. Respecto a las medidas dietéticas, bueno, evitar la suba de peso o bajar de peso, hacer una dieta fraccionada, es decir, pocas porciones más veces al día, pero para no generar una distensión gástrica, evitar la aerofagia, no fumar y evitar comidas irritantes que favorezcan la aparición del reflujo. Respecto a la farmacoterapia, tenemos los antiácidos comunes tradicionales, los bloqueantes H2 como la ranitidina y famotidina, los más conocidos, los inhibidores de bomba o bloqueo de la bomba de protones y prokinéticos. Respecto a los antiácidos, se utilizan como sintomáticos, no como tratamiento de base, no son de primera línea. Dentro de los antiácidos están las sales de aluminio y de magnesio, los más conocidos. Se administran 2 o 3 horas después de los alimentos. Y los antiácidos, los alginatos, son menos eficaces que los antagonistas H2, los anti-H2 o IBP para el tratamiento de la enfermedad por reflujo. Dentro de los bloqueantes H2, los más conocidos, la ranitidina y la famotidina. Estos tampoco son de primera línea en la enfermedad por reflujo, se utilizan habitualmente como coadyuvante al IBP, como rescate nocturno en tratamiento del reflujo con síntomas predominantemente nocturnos. Respecto a los bloqueantes de la bomba de protones, los IBP, son los de elección, son las drogas de primera línea en el uso de la enfermedad por reflujo. Se combinan con la enzima encargada de captar los hidrogeniones en la célula parietal y tienen algunos efectos adversos, pero a largo plazo, más de 3 años de tratamiento continuo, generando una disminución de la absorción de la vitamina B12, por lo cual generan algún grado de anemia, gastritis atrófica también luego de 3 o 4 años de tratamiento continuo, meteorismo, distensión por alteración de la flora intestinal, por una disregulación de la flora intestinal y una disminución de la absorción del calcio, principalmente en mujeres. Dentro de los IBP, los 5 clásicos tradicionales que conocemos está el omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y el esomeprazol. Aquí están con su dosis estándar, el doble de esto sería la dosis máxima. Dentro de los inhibidores de la bomba de protones nuevos, los de doble liberación o liberación prolongada, son 2, el pantoprazol magnésico, cuya dosis estándar es 30 miligramos, y el dexlansoprazol, la dosis estándar es también 30 miligramos. La diferencia con los inhibidores de bomba de protones tradicionales es que tienen una combinación química que impide la circulación enterohepática, por lo cual tienen menos efectos adversos y pueden tomarlo sin tener tanto tiempo el estómago vacío, es decir, se lo puede tomar 10 minutos antes de la ingesta. Y lo más importante es la duración, que el efecto alcanza casi las 24 horas, llega a durar hasta 20 horas, lo que no requiere una nueva toma, a diferencia de los IBP estándares, que la vida media o su efecto dura hasta 12 horas como máximo. Respecto a los prokinéticos o los gastrocinéticos, tenemos varios: la metoclopramida, que es el clásico Reliberan, la domperidona, mosapride, cinitapride y elitopride. Su utilidad es muy limitada, están indicados en especial si hay algún trastorno del vaciamiento gástrico y se pueden usar como coadyuvantes, pero nunca como medicamentos de base. Respecto al tratamiento quirúrgico, sabemos que la cirugía antirreflujo es la funduplicatura. Hay diferentes tipos de funduplicatura: la funduplicatura Nissen, que es la tradicional de la enfermedad por reflujo, que es la funduplicatura de 360 grados. Después está la DOR y la TUPET. La TUPET es 180 y la DOR es 90 grados.
Respecto a las indicaciones para la funduplicatura o para la cirugía antirreflujo, hay diferentes indicaciones. La mala respuesta al tratamiento médico actualmente está discutido, ya que deben realizarse todos los estudios complementarios, sobre todo la pH impedanciometría, que es el gold estándar, para confirmar que la no mejoría de los síntomas del paciente tienen que ver con la presencia de un reflujo patológico. El candidato ideal a una cirugía antirreflujo es un paciente joven, masculino, con enfermedad por reflujo, ya sea erosiva o no erosiva, y con buena respuesta al tratamiento médico, ya que si hay buena respuesta al tratamiento médico, también será buena la respuesta al tratamiento de la barrera, al tratamiento quirúrgico. La presencia de hernias hiatales grandes, mayores a 3 centímetros, la sospecha o presencia de complicaciones como la estenosis péptica también es indicación quirúrgica. El diagnóstico confirmado de enfermedad por reflujo y en pacientes que tienen contraindicación para el tratamiento médico, por ejemplo, pacientes que tienen alergia, reacciones alérgicas a los inhibidores de la bomba de protones o anti-H2. Y, bueno, están entre signos de pregunta los pacientes jóvenes. En realidad, el candidato ideal para una cirugía siempre serían pacientes menores a 60 años para la cirugía antirreflujo. Respecto a las opciones endoscópicas del tratamiento, es la inyección de sustancias como el Enterix, que aumenta el grosor del esfínter esofágico inferior, la presencia de válvulas protésicas artificiales, la radiofrecuencia, el método Stretta, que es el de mayor uso actualmente, y las gastroplastias como las suturas o las engrampadoras, sutura endoscópica transoral. Bueno, como conclusiones, la unión esófago-gástrica es compleja anatómica y fisiológicamente. La enfermedad por reflujo gastroesofágica es multicausal. La vía final es el aumento de la exposición anormal al ácido. Requiere muchas veces más de una herramienta complementaria para el diagnóstico y debe fundamentarse. Y el tratamiento debe ser multidisciplinario.